بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Comenzamos con el Besmela. El Besmela es en el nombre de Allah, misericordioso, compasivo. Bismillahirrahmanirrahim. El Besmela es lo que se debe pronunciar cuando comenzamos a hacer algún acto. Con ello nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala y buscamos su ayuda. Por ejemplo, al levantarnos de la silla, al sentarnos, al comenzar a comer, al beber agua, al tumbarnos, al comenzar a rezar, al comenzar a hacer wudú, entre muchísimos otros actos. Dentro de su acto está el mandar un escrito o al escribir una carta. Como dice Suleimán alayhi salam cuando llamó al Islam a Saba. En la Surat al-Naml, las hormigas, la ley número 30, dice: es de Suleimán y es en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Suleimán alayhi salam, cuando mandaba algún escrito, lo utilizaba poniendo el Besmela al principio del escrito. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadith dijo: todo escrito que no comience con Bismillahirrahmanirrahim, es decir, en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, está mutilado. No es completo, es incompleto. Todos los sabios de la Umma, todos los sabios, no hay discrepancia entre ellos, dicen que todo escrito debe comenzar con el Besmela y que además de ello esté sellado. En el hadith de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dijo: todo escrito que no esté sellado estará endurecido y por lo tanto insensible. Y en el hadith, la nobleza del escrito está en su sello. El profeta sallallahu alayhi wa sallam solía utilizar como sello la shahada. En un hadith de Anas radiyallahu anhu, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam quería mandarle algún escrito a los extranjeros, le dijeron al profeta sallallahu alayhi wa sallam que los extranjeros no aceptaban algún escrito si no está sellado. Entonces, el profeta sallallahu alayhi wa sallam mandó que se sellara con la palabra, con la frase La ilaha illallah. Esta explicación está en Tafsir al-Qurtubi, en la Surat al-Naml, aleya número 30. Bi'idhnillahi ta'ala se hablará de los 10 invalidantes del Islam, de Sheikh Muhammad al-Tamimi, y en este se hablará del primero, e inshallah en los siguientes se hablarán del segundo, del tercero, hasta llegar al 10º, bi'idhnillahi ta'ala. Dice el Sheikh al-Tamimi Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول شرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. En castellano sería: has de saber cuáles son los 10 actos o creencias que anulan el Islam.
El primero es shirk, en la adoración a Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ciertamente Allah no perdona que se le asocie con nada, pero perdona fuera de ello si le place. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, quien asocia algo con Allah, Allah, Él le prohibirá el paraíso y su morada será el infierno. Los incrédulos jamás tendrán auxiliador. Se considera también politeísmo el sacrificar animales para los genios o los sabios que están enterrados en los mausoleos. Los sacrificios solo se deben ofrecer a Allah subhanahu wa ta'ala, el creador, el único. Cuando Shaykh al-Tamimi rahimahullah ta'ala comienza y dice i'lam rahimakallah an yajibu alayna o i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. I'lam, la palabra i'lam, que es haz de saber. Cuando el Sheikh dice haz de saber, es decir, es nuestra obligación conocer. Debemos tener conocimiento de lo que dirá a continuación, que son los 10 actos y creencias que anulan el Islam. Pues el conocimiento, la sabiduría, es lo contrario de la ignorancia. Y la sabiduría se basa en la certeza. Es decir, tenemos que saber con certeza que los 10 actos que se nombrarán a continuación anulan el Islam. La palabra que utiliza Muhammad ibn Abdul Wahhab, haz de saber, la encontramos en el Corán y en la Sunna. En el Corán se encuentra en la ley 19 de la Surat Muhammad, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, ta'lam annahu la ilaha illallah. Haz de saber, la ilaha illallah, y pide perdón por tus pecados. La palabra haz de saber se utiliza antes de una palabra que es importante. Por ejemplo, haz de saber, y lo que viene a continuación de haz de saber es algo muy importante, por lo cual es obligado conocer y saber. Dice después de la ley, haz de saber, la ilaha illallah. La condición que pone Allah subhanahu wa ta'ala en la ley es conocer la ilaha illallah, no decirlo. El tawhid es lo más importante en el Islam. Entonces debemos saber la ilaha illallah para poder actuar con ello. Si solo lo decimos la ilaha illallah, no podemos actuar acorde a él. Debemos tener el conocimiento. También el Sunna, el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam la palabra y sabe. Después de algunas palabras, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a Abdullah ibn Abbas y sabe que aunque toda la nación se reuniera para beneficiarte en algo, si Allah subhanahu wa ta'ala no lo ha decretado para ti, no podrán hacerlo. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, si Allah subhanahu wa ta'ala no lo ha decretado para ti, tampoco podrían hacerlo. Este hadith es un hadith que se encuentra en el hadith del Nawawi en el número 19. La sabiduría es algo muy, muy importante. Es fundamental e importante para el creyente y la creyente. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán y musulmán. Cuando escuchamos en una conferencia la palabra haz de saber, o la leemos en un libro, o ha dicho algún sabio, debemos prestar atención. Porque lo que va a decir a continuación, como he dicho antes, es muy importante. Y dice el Sheikh, ¿cuáles son los 10 actos y creencias que anulan el Islam? Es decir, el que cree de alguna de las 10 maneras que se van a citar bi'idhnillah, o lo hace con lo acto, o simplemente con los dichos, anula el Islam. Deja de ser creyente, invalida el shahada. Al igual que el wudu, cuando hacemos wudu, nos purificamos, hicimos bismillah, hicimos la niyya y comenzamos el wudu, lavamos las manos, la boca, la nariz, etc. Después de realizar el wudu, cuando cometemos algún invalidante del wudu, no tenemos wudu. Se invalida el wudu.
el wudu se invalida. Para volver a tener wudu, debemos hacerlo. Pues la shahada es igual. Alguien dice la shahada, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La conoce y la pone en práctica. Si después comete algún invalidante del shirk o del kufr, anula la shahada. Al igual que el wudu, que dice el hadith, Allah no aceptará el salat de quien salga de algo de su parte privada hasta que realice el wudu. Pues aquel que rompe el tawhid, aquel que rompe la shahada, haciendo el shirk o el kufr, la anula. Y para volver a ser creyente, debe volver a hacer la shahada arrepintiéndose del shirk o del kufr que había cometido. La condición es arrepentirse, pues la shahada se divide en dos. La ilaha, nadie es merecedor de adoración, illallah, excepto Allah. Cuando alguien comete shirk, anula la primera parte que es la ilaha. Cuando dices nadie es merecedor de adoración, si alguien comete shirk, ya ha adorado a otro junto con Allah. Entonces esa parte de la shahada es inválida. Y al no tener la shahada completa, no es de los creyentes. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y quien de vosotros renegara de su din y muera siendo infiel, esos habrán echado a perder sus obras en esta vida y en la otra, y serán los moradores del fuego eternamente. Y aquellos que cometen shirk o el kufr salen del Islam. Todas las buenas obras que hayan hecho son vanas, ya no les vale. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah de Ibrahim, ayah número 18, las obras de los incrédulos son semejantes para Allah subhanahu wa ta'ala como una ceniza que un viento fuerte dispersa en un día de tempestad. Uno tiene que recapacitar y pensar, porque esto es algo muy, muy importante. El shirk, aparte de catarse de lo incrédulo, toda tu buena obra, todas las obras que has hecho en tu vida, puede ser durante 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, son vanas. Al único que le vale las buenas acciones es al creyente. Pues tenemos que tener cuidado con el shirk y apartarnos de él. En la Sunna, el hadith profeta sallallahu alaihi wasallam dice, la vida de un musulmán no es lícita excepto en 3 ocasiones. El musulmán si comete adulterio, o la musulmana si comete adulterio, si está casado o está casada, y se acuesta con una mujer que no es su mujer, o con un hombre que no es su esposo, a este merece la pena capital. Al igual que aquel que mata a alguien injustamente. El tercero, que es el tema del que estamos hablando ahora, es aquel que sale del Islam. Es decir, que comete shirk o kufr y sale del Islam. La manera en la que podemos descreer a Allah subhanahu wa ta'ala es con los dichos diciendo una especie de shirk, como por ejemplo invocar a otro fuera de Allah, como se dice muy a menudo, dice la gente, madre mía, o profeta, o es decir, por ejemplo se cae y dice, ay madre mía, llama a su madre no lo escucha, ni lo puede ayudar tampoco. Esto es shirk, listigata, shirk es la invocación, ¿cómo? Con el dicho. Un acto del kufr con el dicho sería insultar a Allah o insultar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto sería el kufr. También podemos descreer en Allah subhanahu wa ta'ala, podemos descreer de él con los actos. Como por ejemplo, adorar o hacer el sujud, es decir, postrarse ante una cruz en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Haces el sujud para una cruz. Esto es shirk. Una clase del kufr con los actos sería, por ejemplo, golpear el Corán contra el suelo. Esto sería una clase del kufr. Y también podemos descreer con el corazón. Por ejemplo, creyendo que se puede adorar
a otro junto con Allah, simplemente con creerlo, aunque ni se diga ni se haga. Y un acto del kufr con el corazón sería, por ejemplo, odiar el Islam, aunque lo practiquemos. Estos tres, yani el dicho, el acto y el corazón, van unidos a la fe. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith, el imán, yani la fe, es un conocimiento en el corazón, un dicho en la lengua y la práctica de los principios, es decir, y los actos. Al igual que creemos en Allah subhanahu wa ta'ala con estas tres maneras, yani lo adoramos de estas tres maneras, diciendo o haciendo o con el corazón, se descree de estas tres maneras también. Aunque yani, en estos tiempos hay gente que dice, uno, si dice la shahada, puede hacer lo que quiera. Aunque haga el shirk o haga el kufr, la creencia solo se basa en el corazón. Esto es algo totalmente incorrecto. Pues el hadith dice todo lo contrario. Se cree con el corazón el dicho y el acto. Si le creemos con el corazón, hemos descreído. Si le creemos con el dicho, hemos descreído. Si le creemos con los actos, hemos descreído. No puede haber imán en el corazón si se hace algún acto de shirk o del kufr con el dicho o con los actos. Al igual que una secta llamada al-Karramiyya que dice, la fe se encuentra en el dicho. Yani, esta secta dice que si tú dices que crees en Allah, aunque descreas con el corazón los actos, sigues siendo creyente. Estas dos creencias son totalmente incorrectas. El hadith dice lo contrario. El profeta sallam no separa. Sunna wal Jama'a sigue el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y sabe que el imán está en el corazón, en el dicho y en el acto. Lo adoramos de estas tres maneras y podemos descreer en Allah subhanahu wa ta'ala de estas tres maneras. Aquel que comete un acto de shirk akbar o del kufr akbar deja de ser creyente, yani sale del Islam. Por lo cual, si yo veo a alguien cometiendo shirk akbar o kufr akbar, es decir, aquellos que siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ven a alguien cometer un acto de shirk akbar o kufr akbar, saben que aquel que ha cometido ese acto es incrédulo. Es nuestra obligación saber que el que comete shirk akbar o kufr akbar es incrédulo. Si no lo consideramos como incrédulo, al adorar a otro junto con Allah o a rechazar algo del Islam, nosotros seríamos incrédulos como él. Pues es nuestra obligación apostatarlo como incrédulo. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Imran, aleja número 28. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala que los creyentes no tomen por aliados a los incrédulos en vez de a los que creen. Porque cuando alguien comete shirk o el kufr, aunque diga la shahada, con los actos la ha invalidado. Por ejemplo, yo digo la ilaha illallah, pero a la vez me estoy arrodillando ante una cruz. Esto invalida la shahada. Aunque la diga noche y día, 1000 veces, si hago shirk, estoy anulando la shahada. Con el dicho digo la ilaha illallah, pero con los actos no digo la ilaha illallah. Entonces, la condición para poder ser creyente es apartarse de todo lo que se adora en lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Baqarah, quien se aparte de Tagut y crea en Allah, se habrá perdido la tierra más firme. Quien se aparte de Tagut, esto es la ilaha, se aparte de todo lo que se adora en lugar de Allah, es decir, no hace shirk. Y dice, y crea en Allah, y después cree en Allah subhanahu wa ta'ala, se habrá aferrado al asidero más firme. Y este, el asidero más firme es la ilaha illallah, o el Islam o el Iman, como dicen los Sahaba. La condición que pone Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley, quien se aparte del Tagut y cree en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, es que para poder creer en Allah, la condición que pone Allah subhanahu wa ta'ala es apartarse del Tagut. Como dice el Sheikh al-Tamimi en su libro Kitab al-Tawhid, o también se puede encontrar en el libro Fath al-Majid, que es la inspiración del glorioso.
La condición para poder creer en Allah subhanahu wa ta'ala es adorarlo a Él solo. No podemos dar un acto de adoración a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Sean personas, piedra, árbol, estatua, yani todo lo que se adora en lugar de Allah. Ya la palabra tagut significa todo lo que se adora en lugar de Allah. Es cierto, yani es verdad que no se puede llamar incrédulo a un creyente. Esto está prohibido. Dice el hadith de Ibn Umar que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando un hombre trata de incrédulo a su hermano en el Islam, entonces uno de los dos es incrédulo. Nah. Pero el musulmán es aquel que no comete ni shirk akbar ni kufr akbar. Es decir, no adora a otro junto con Allah, ni rechaza nada del Islam. Esta es nuestra obligación, llamarle creyente. Si cree en Allah y no hace shirk, es creyente. Como dice la ley, se habrá aferrado a la figura más firme. Es decir, al Islam, este es creyente. Pero aquel que comete shirk akbar o kufr akbar, aunque diga la shahada, con los actos la anula, esta es nuestra obligación, darle la incredulidad. Si no le damos la incredulidad, somos incrédulos como él, como se dijo en la ley de Surat al-Imran. Lo más correcto sería llamarlo a que se arrepienta del acto que cometió, si ha invocado a otro junto con Allah, llamarle a que sea parte de ello, si ha votado, llamarle a que sea parte de ello, o cualquiera del otro acto, y pedirle que se arrepienta ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y de hecho, inshallah, se hablará en el invalidante número 3 de ta'ala, ya que los actos de shirk son muchos, pero Sheikh al-Tamimi rahimahullah ta'ala ha puesto estos 10, que son, por llamarlo, lo más común, lo que más se suelen ver. En el primero, que es del que hablamos hoy, bi'idhnillah ta'ala, se habla de forma general, y en los 9 siguientes, se habla de forma más específica. El primero, que hemos dicho antes, es shirk, la adoración a Allah, es decir, dar una adoración a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: ciertamente, Allah no perdona que se le asocie con nada, pero perdona fuera de ello a quien le place. Y en la otra ley dice Allah subhanahu wa ta'ala: quien asocie algo con Allah, Allah le prohibirá el paraíso y su morada será el infierno. Los incrédulos jamás tendrán auxiliador. Trae de ejemplo Sheikh al-Tamimi rahimahullah ta'ala el sacrificar un animal en nombre de otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es shirk. Debemos saber que shirk es el pecado más grave. No hay pecado más grave que el shirk. Como dice la Surat Luqman, aleya número 3. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: no asocies nada con Allah, pues hacerlo es una tremenda injusticia. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surat al-Baqarah, el ayah 217, la fitna es más grave que matar. La fitna es más grave que matar. Mujahid, entre otros, dijo que la fitna se refiere a la incredulidad. Es decir, matar a alguien injustamente, pues el shirk es peor que matar a alguien injustamente. Es el mayor pecado. Sheikh al-Tamimi rahimahullah ta'ala, en el primer invalidante nombra 2 argumentos. Uno que es la Surat al-Nisa, el ayah de la Surat al-Nisa, y el otro que es de la Surat al-Ma'idah. En la Surat al-Nisa, el ayah de Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala habla del veredicto del incrédulo en dunya, es decir, en esta vida. Y en la ley siguiente, que es de la Surat al-Ma'idah, el ayah 72, habla del veredicto del incrédulo en la otra vida, en el ákhir, es decir, cuando muere. Dice en la primera ley: ciertamente Allah no perdona que se la asocie con nada, pero perdona fuera de ello a quien le place. Es decir, si alguien comete algún acto de shirk, adora a otro junto con Allah, o también comete algún acto de kufr, rechaza algo del Islam o odia algo del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala no se lo va a perdonar. No lo perdona. Puede perdonarle otros pecados. Por ejemplo, si bebe alcohol, Allah subhanahu wa ta'ala le puede perdonar si él quiere. Si fornica o comete adulterio o hace namima, todo esto se lo puede perdonar a Allah subhanahu wa ta'ala si él quiere. Pero el shirk o el kufr no.
si aquel que haya cometido, alguien ha cometido shirk durante su vida, o el kufr, si se arrepiente antes de que le alcance la muerte, entonces Allah subhanahu wa ta'ala es indulgente y misericordioso, como dice la Surah Al-Ahzab, el ayah 59, y dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perdona todas las faltas y Él es indulgente, el misericordioso. La Surah de Zumar, el ayah 53. Es decir, si uno se arrepiente del shirk que hacía antes de morir, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona. Porque dice el Surah el ayah 11, pero si se arrepienten, hacen sus oraciones y dan el zakat, serán vuestros hermanos en la religión. ¿Ves? La condición, el arrepentimiento. Después, el salat. Después, el zakat. Entonces, son nuestros hermanos en el Islam. Pero si alguien se muere habiendo cometido shirk o no habiéndose arrepentido de ello, cometiendo, que haya cometido algún acto de incredulidad y no se haya arrepentido de ello, entonces le alcanza la ley número 2 que trae Sheikh al-Tamim, el primer invalidante, y es la que habla del veredicto del incrédulo en el ákhira, en la otra vida. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, quien asocia algo con Allah, Él le prohibirá el paraíso y su morada será el infierno. Los incrédulos jamás tendrán auxiliador. Allah subhanahu wa ta'ala informa en esta ley que aquel que muera viéndose incrédulo, Allah subhanahu wa ta'ala le prohibirá el paraíso y se quedará eternamente en el infierno. Aquellos que hacen shirk, los incrédulos, no tienen el mismo derecho que los creyentes. Nunca. Imposible. Por ejemplo, entre muchas de las cosas que el incrédulo no tiene el mismo derecho que el creyente, es, por ejemplo, el sacrificio. Si el incrédulo sacrifica algún animal, el creyente no puede comer de su carne. También el creyente o la creyente no se puede casar con el incrédulo. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Al-Baqarah, el ayah 221. No desposéis a las mujeres idólatras hasta que no se hayan convertido, hasta que no se hayan vuelto al Islam. Y ciertamente una esclava creyente es preferible a una mujer libre pero asociadora, y aunque ésta fuera de vuestro agrado. En esta parte de la ley, Allah subhanahu wa ta'ala habla de que el creyente no se puede casar con una incrédula. Y en la parte siguiente de la ley habla de que la mujer no se puede casar con un incrédulo. Y es cuando dice, y no deis a vuestras hijas como esposa a los asociadores mientras que estos no se hayan convertido. Y ciertamente un esclavo creyente es preferible a un asociador, aunque sea de vuestro agrado, porque los asociadores llaman al fuego. Es decir, aunque un incrédulo, le guste más, aunque sea un creyente esclavo, el creyente esclavo es mejor que el incrédulo, sea libre o sea de belleza más hermoso que el creyente, pues el creyente es mejor ya que los incrédulos llaman al fuego. La única excepción que hay en el matrimonio con los incrédulos es que el hombre y solamente el hombre puede casarse con las creyentes o con la gente del libro, es decir, con las judías, con las hebreas o con las cristianas, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el ayah número 5 de la Surah Al-Maida, y dice, os son permitidas en matrimonio las mujeres virtuosas de los creyentes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala da permiso a que el creyente se case con una mujer musulmana. Y dice, y las mujeres virtuosas de entre los que recibieron el libro antes que vosotros. Es decir, la judía o las cristianas. El creyente puede casarse con una judía o una cristiana, pero la mujer musulmana no. La mujer musulmana solo puede casarse con el creyente. Al igual que el sacrificio de los judíos o de los cristianos. El sacrificio que hacen los judíos y los cristianos, tenemos permitido comer de su carne. De los asociadores, no. Si alguien dice la shahada, pero comete shirk a la vez, es un asociador. Al cometer shirk, como hemos dicho antes, sale del Islam y no podemos comer su carne. La única excepción de comer su carne es los judíos y los cristianos.
Otra cosa, que no se puede hacer para los incrédulos, es realizar la oración fúnebre, la oración que se realiza cuando se muere. Hay alguien que se muere, antes de enterrarlo, hay una oración que se realiza para él. Entonces, para aquel que haya muerto incrédulo, el musulmán no puede rezar por él. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, en la Surah October 84, no ores jamás una oración a ninguno de ellos si muere, y no te detengas junto a su tumba, porque han negado a Allah y a su mensajero, y han muerto en la incredulidad. El incrédulo también, una de las cosas que no puede hacer como el creyente es entrar a la Meca. En la interpretación de la ley de Surah October 17 que dice, los asociadores no deben entrar en la mezquita de Allah. Los Qurtubi dice que se refiere cuando dice mezquita a la Meca. Entonces, el incrédulo no puede entrar a la Meca. Aunque en estos tiempos se ve que muchos incrédulos, muchísimos incrédulos, entran a la Meca. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala apartarlos de ahí y que solamente entre los creyentes emine Rabbil Alamin. Ya que todo lo que asocian junto con Allah subhanahu wa ta'ala son de la gente del fuego, ya que adoran a otros junto con Allah. Y la adoración es exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. En la Surah al-Dariyat, Surah 51 del Corán, en la ley número 56, dice Allah subhanahu wa ta'ala, no he creado a los genios y a los humanos, sino para que me adoren. El derecho de adoración es para Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dijo sobre la ley, adoración es todo, es un concepto general que engloba todo cuanto es amado por Allah. Ya sea con los dichos, o con los hechos, o con los actos, o secretos o públicos. Cuando una adoración es exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala, al dársela a otro, nos volvemos asociadores. Entonces la adoración son muchos, como salat, zakat, ramadán, y a la Meca, el sacrificio, la invocación, la esperanza, el jihad por la causa de Allah, llamar a lo bueno, prohibir lo malo, entre muchísimas de las adoraciones que hay. Todas ellas le pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Si se las damos a otro, quedamos la incredulidad. Está la adoración que hacemos y la adoración que se ordena. Y se divide en dos, la obligatoria y la recomendada. Por ejemplo, una ibadah obligatoria que podemos hacer es el salat, el ayuno en el mes de Ramadán, entre muchísimas otras ibadah que hay obligatorias. Las adoraciones obligatorias son aquellas que si no realizamos, merecemos el castigo por ello. Sin embargo, la adoración recomendada, si no la hacemos, no merecemos castigo, pero si la hacemos, tenemos recompensa. La adoración obligatoria que se ordena es, por ejemplo, amonestar a alguien que está bebiendo alcohol. Está bebiendo alcohol, lo ve, mira, deja el alcohol, hablas con él para que se aparte de él, haciéndolo por la causa de Allah. O alguien que comete fornicación o cualquier otro pecado. Entonces es una obligación para nosotros llamar a lo bueno y prohibir lo malo. Es decir, decirle que está mal y que se aparte de ello. Después entra la adoración, que se recomienda. Por ejemplo, cuando utilizamos siwak, como dije antes, esto, si no lo hacemos, no tenemos castigo, pero si lo hacemos, tenemos recompensa. Al igual cuando hacemos oraciones voluntarias por la noche, o cuando ayunamos día voluntario, o también entra en la adoración recomendada que se ordena es, por ejemplo, ordenar a la gente a que retrase la Isha, la salat de la Isha. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice, si no sería un peso para mi comunidad, ordenaría que retrasen el Isha. Retrasar el Isha tiene beneficios. Los beneficios que tiene retrasar el Isha es que Allah subhanahu wa ta'ala perdona los pecados pequeños entre salat y salat. Por ejemplo, en el Dhuhr rezamos Dhuhr. Entre el tiempo que hay de Dhuhr a Asr, si cometemos alguna desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala de las pequeñas, Allah subhanahu wa ta'ala nos las perdona para Asr. Cuando rezamos para Asr, la pequeña falta que ha habido entre el Dhuhr a Asr se nos perdona.
Entonces el Isha, cuando lo retrasamos, como dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que recomendaba retrasar la oración y detestaba dormir antes de ella. Yani, que el Isha sea el último acto que hagamos, es decir, rezamos y nos vamos a dormir. Para que la última, yani el último acto que hayamos hecho, haya sido un buen acto y es el de retrasar el Isha. También, si por ejemplo rezamos el Isha temprano, después cometemos alguna desobediencia, al dormir, dormimos con aquella desobediencia. Sin embargo, si retrasamos la Isha hasta el final, dormimos, rezamos, dormimos, yani sin ninguna desobediencia de las pequeñas. Esto siempre y cuando, yani se retrasa la Isha, cuando no se encuentra una llamada para rezar, o se te ha pasado. Entonces, ya que vamos a rezar solo y no encontramos a nadie con quien rezar, entonces retrasamos el Isha, siempre y cuando no pase la mediana. Las adoraciones también pueden ser yani exteriores, las que se ven, y las interiores. La adoración exterior yani son las que decimos o las que hacemos. Y las interiores son las que solo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. Las exteriores pueden ser la invocación, el salat, ordenar lo bueno, prohibir lo malo, entre muchísimas otras. Y las interiores puede ser la intención, la sinceridad, la veracidad, amor, entre otras. Dar alguna adoración, exterior o interior, a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, es shirk, como rezar para otro que no es Allah, ayunar para otro que no es Allah, aceptar una ley que no es la de Allah subhanahu wa ta'ala, o la de la sunnah, invocar a otro fuera de Allah, entre muchísimas otras, al igual que las interiores, que es amar a alguien como se ama a Allah subhanahu wa ta'ala o más, o el simple hecho yani, de tener la intención de adorar a otro junto con Allah, simplemente con tener la intención. Hay muchos que dicen el hadith, el número 1 del Nawawi, que dice, إنما الأعمال بالنية, yani la intención, el acto depende de la intención. Bien, correcto. Si nosotros tenemos la intención de ser shirk, ya hemos descreído a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque no lleguemos a hacer el acto. La prueba de ello es la ley número 60 de Surat An-Nisa. Cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, quieren recurrir al arbitraje del Taghut, ya que denunciar ante un gobierno islámico, y alguien tiene una disputa con alguien, coge y denuncia, esto es shirk, porque en vez de acudir al libro de Allah, ha acudido a otro libro. Allah subhanahu wa ta'ala hizo el Corán, hizo descender el Corán del ángel Jibril al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, y en dicho libro, que es el Corán, contiene leyes, límites, prohibiciones, lo que está permitido. Es decir, el juzgar y el gobernar es un derecho exclusivo de Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Yusuf, la ayah número 40, el juicio pertenece a Allah, Él ha ordenado que no adoréis sino a Él. Entonces, cuando a alguien, a lo mejor le han robado, le han pegado, o tiene cualquier discrepancia con otro, si acude a denunciar ante un gobierno islámico, es decir, acude a un libro como el de la Constitución o el de Marruecos o el de Francia, que es un libro que contiene leyes pero hecho por la de los hombres, comete shirk, ya que está dando el derecho de legislar a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Ya que como dijimos en la Surah Yusuf, el derecho de legislar le pertenece a Allah. Entonces, si alguien solo tiene la intención de acudir a denunciar o de acudir a hacer cualquier acto de shirk, uno tiene la intención, por ejemplo, de adorar una cruz, es incrédulo. Pues en la ley que dije, quieren recurrir al arbitraje del Taghut, en el tercer de la ley hay que un judío y un hipócrita se habían puesto de acuerdo en acudir a denunciar ante un juicio no islámico. Y descendió la ley informando de que eran incrédulos, aunque no hayan llegado a hacer el acto. De esto, del gobierno no islámico, se hablará inshallah bi'idhnillahi ta'ala en el invalidante número 4, al igual que también el obedecer a alguien, sea un gobernante, o un sabio, o al esposo, o a la esposa, o a la madre, o al padre, o a cualquier otro, obedecerlo en algo que Allah haya permitido y Él lo prohíbe, o al contrario, Allah ha prohibido algo y ellos lo permiten.
obedecerlo en esto es shirk. ¿De qué manera se lo obedece? Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido el alcohol. Si alguien la permite, nosotros lo obedecemos diciendo que está permitido, hemos hecho shirk. También como se ve en los gobiernos actuales, yani ellos, Allah subhanahu wa ta'ala, prohíbe la homosexualidad, prohíbe que el hombre se case con el hombre, na'udhu billah, y también prohíbe que la mujer se case con la mujer. Los gobiernos actuales, mujrimin, tawaghit, yani lo permite. Aquel que lo obedezca en esto, lo ha adorado a ellos en lugar de Allah. Aquel que diga que la homosexualidad está permitida porque lo dice este gobierno, o algún sabio, o el esposo, o cualquier otra persona, lo ha adorado a ellos en lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Otra cosa también es que Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido que el hombre se pueda casar hasta con 4 mujeres y ellos, yani, lo prohíben. Entonces, si aceptamos una ley que contradice a la de Allah subhanahu wa ta'ala, es shirk. La prueba de ello es el delil, yani, de la ayah 31 de Surah Tawbah, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Allah. Hasta que termina la ley, y Adi ibn Hatim, que era un hombre que era cristiano, escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam recitar la ley y le dijo al profeta, Adi ibn Hatim al profeta sallallahu alaihi wasallam que nosotros no lo adoramos. Le contestó el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso si permiten lo que Allah ha prohibido, lo consideran permitido? Y si prohíben lo que Allah ha permitido, lo consideran prohibido. Dijo Adi ibn Hatim, sí. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de esa manera lo adoráis. Como el ejemplo que puse, yani Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe el alcohol y ellos lo permiten. Aquel que diga que está permitido siguiendo a cualquier persona es shirk. Y de esto, bidnillah, también se hablará del invalidante número 4, inshallah. Otro tipo de shirk es como hacen los cristianos o los shia. Yani los cristianos piden perdón por sus faltas al sacerdote. Acuden a la iglesia, se sientan y dicen, perdóname mi falta, subhanallah. O como hacen los shia, acuden a los sabios, a sus sabios, y le dicen, perdóname mi falta. Por ejemplo, han cometido fornicación, le piden a ellos que perdonen la falta. Subhanallah. Esto es shirk. El que perdona las faltas es Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel que comete una falta debe pedirle perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Es más, los sacerdotes y los sabios deberían pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, ya que ellos no pueden perdonar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ¿quién perdona los pecados sino Allah? En la Surah Al-Imran, la ayah 135. El buscar perdón es una adoración y es algo exclusivo de Allah. El shirk es algo, un acto que se lo damos a otro siendo de Allah. Por ejemplo, la salat, como el ejemplo que pone Sheikh Al-Tamimi rahimahullah ta'ala en el invalidante es el sacrificio. Mira lo que dice Sheikh Al-Tamimi. Se considera politeísmo, yani shirk, sacrificó un animal para un genio o los sabios. Yani los sacrificios deben pasar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y mira lo que dice la ley. Di, mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del universo. Y Él no tiene ningún socio. Esto es la Surah Al-An'am, la ayah 162-163. Y la Surah Al-Kawthar, la ley número 2 dice, cumple pues la oración para tu Señor y sacrificio. Y sacrifica, na'am. Si vemos, yani la ley Al-An'am, en la ley número 62 dice, di, mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah. Al igual que la ley anteriormente que decía, el juicio pertenece a Allah. Es decir, aquel que dice poseer algo que solo le pertenece a Allah, se extralimita convirtiéndose en tagut. Yani es en lo que es adorado en lugar de Allah. Intenta poseer un derecho que solo le pertenece a Allah. Y aquel que le da el acto que se merece a Allah a tagut, lo ha adorado a él en lugar de Allah. Y esto es el shirk. Le ha dado un acto exclusivo de Allah a tagut. Por ejemplo, uno de los tawaghit es el brujo o el adivino. Ellos dicen que saben lo oculto, yani saben el futuro. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que sabe el futuro. El creyente cree que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que sabe el futuro. Aquel que acude a un brujo y le dice esto, le cuenta lo que le haya pasado, y el brujo le dice, mañana te va a pasar, y le cree,
esto es shirk. Le ha dado un derecho de Allah a otro. Entonces esto es un ejemplo, para saber que shirk es cuando damos un acto que es exclusivo de Allah, como salat o cualquier otra adoración, a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Y como he dicho, el ejemplo que ha puesto aquí Shaykh al-Tamimi rahimahullah ta'ala es el sacrificio. El sacrificar un animal le pertenece a Allah. El animal se debe sacrificar solo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Sacrificarlo para alguien, como llevar un animal, llevarlo a una tumba de enterrar a un sabio y sacrificarlo para él es shirk. Al igual que sacrificar un animal en nombre de otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es también shirk. Al igual que toda la ibada son exclusivas de Allah, como el salat, el sacrificar, el sujud, el ruku', darle alguno de estos actos a otro que no es Allah es shirk. Aunque le des todos los actos de adoración a Allah, excepto uno que se la das a otro, es shirk. Y si muere cometiendo shirk, sale del Islam, ni rezamos por él, ni debe entrar a Meca, ni el musulmán se casará con él, y en el ákhira, la otra vida, tendrá prohibido el paraíso y será de la gente del fuego eternamente. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala apartarnos de ello. Amén ya Rabbil Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم.